¿Qué es la vida? ¿De dónde venimos? El agua, por ejemplo, es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por enlaces covalentes. El aire que respiramos, una mezcla compleja, está compuesto por partículas diminutas, polvo y vapor de agua. Entonces, ¿qué es lo que constituye la vida? ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de nuestra esencia? ¿Qué fue lo que nos separó hace casi 4.000 millones de años y sigue separándonos hoy de todo lo demás? A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han intentado responder a estas preguntas. Los antiguos griegos, a partir del siglo VII a.C., hicieron de estas cuestiones un campo de estudio filosófico, lo que convirtió la búsqueda del origen de la vida en una verdadera disciplina. Filósofos como Epicuro, Lucrecio y Platón se sumergieron en el misterio del origen de la vida, con conclusiones que iban desde la teoría de que la vida provenía de fuerzas divinas hasta la idea de una vida que surgía espontáneamente. Una de las teorías más perdurables fue la de Aristóteles, quien en el siglo IV a.C. propuso que los seres vivos surgían de manera espontánea a partir de materia no viva. Según él, animales como los gusanos y las anguilas nacían de la descomposición de la materia orgánica, como los insectos que aparecían en los montones de estiércol o las anguilas que emergían de la humedad. Aunque hoy estas ideas nos parezcan obsoletas, durante casi 2.000 años, el concepto de la generación espontánea dominó el pensamiento científico. Fue en el siglo XVII cuando científicos como el holandés Jean-Baptiste Van Helmont intentaron probar la teoría mediante experimentos. Van Helmont dejó una camisa sucia en un recipiente con trigo germinado durante 21 días y observó que aparecía vida de manera espontánea. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos experimentos fueron refutados, especialmente cuando se empezó a comprender que la vida no podía surgir sin las condiciones adecuadas. La verdadera revolución ocurrió en el siglo XIX, cuando el biólogo francés Louis Pasteur demostró, a través de un experimento que excluía cualquier influencia externa, que la vida no surgía de manera espontánea. Pasteur demostró que la generación espontánea era una idea equivocada, al demostrar que, si un frasco de vidrio se mantenía estéril, no podía generar vida. A partir de este momento, el concepto de que la vida solo puede surgir de la vida misma comenzó a ganar aceptación. Hoy sabemos que la Tierra se formó hace más de 4.000 millones de años, en una época caótica y llena de erupciones y condiciones inhóspitas para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, a pesar de las condiciones extremas del Eonadeano, la vida apareció en nuestro planeta de alguna manera. Y lo más sorprendente es que, a pesar de las enormes dificultades que implicaron esos primeros momentos de la Tierra, la vida no solo surgió, sino que prosperó, y continúa prosperando en todas las formas y funciones posibles. Desde las selvas tropicales hasta los desiertos, desde las montañas más altas hasta las profundidades del océano. A lo largo de los milenios, la materia se transformó, y en algún momento entre 3 y 4.000 millones de años atrás, la vida surgió en su forma más simple. Pero para entender cómo comenzó la vida, necesitamos comprender qué es realmente la vida. En su nivel más básico, la vida es un proceso complejo que involucra moléculas autorreplicantes como el ADN, que contiene las instrucciones para crear copias de sí mismo, y un metabolismo autónomo que le permite obtener energía y mantenerse. Hoy en día, las bacterias, las formas de vida más simples que conocemos, son un buen ejemplo de esto. Poseen moléculas autorreplicantes, como el ADN, y un metabolismo que les permite vivir y replicarse. Esta definición nos permite clasificar a los virus como una forma intermedia entre lo vivo y lo no vivo. Los virus también tienen moléculas autorreplicantes, pero carecen del metabolismo necesario para realizar funciones por sí mismos, por lo que deben secuestrar células vivas para reproducirse. El origen de la vida en la Tierra es un rompecabezas complejo que aún estamos tratando de resolver. Pero lo que sí sabemos es que, entre los ingredientes fundamentales para que la vida se origine, hay dos componentes clave, la molécula autorreplicante y un sistema metabólico que sea capaz de sustentar ese proceso. Estas dos invenciones, aparentemente sencillas, fueron necesarias para que las primeras formas de vida pudieran surgir. El ADN, esa gigante macromolécula que hoy conocemos, está compuesto por millones de moléculas más pequeñas, construidas a partir de átomos de carbono, y es el motor que impulsa toda la vida tal como la conocemos. Así que, aunque aún quede mucho por descubrir sobre el origen exacto de la vida, lo que está claro es que, en algún punto de la historia de la Tierra, la vida logró surgir de la materia inanimada. Gracias a una serie de condiciones únicas y probablemente muy complejas. El oxígeno, el hidrógeno,
el nitrógeno y muchos otros elementos forman parte esencial del mundo que conocemos. El metabolismo moderno está construido sobre estos componentes, creando un intrincado sistema en el que cada molécula, cada célula, está finamente sintonizada para cumplir con una función específica e interdependiente. Todo ello para permitir que la vida continúe en movimiento. Sin embargo, la vida no comenzó de una manera tan compleja. Sus orígenes fueron mucho más simples, utilizando los bloques básicos de construcción que ya existían en la Tierra primitiva o que se formaron por primera vez en los océanos jóvenes del planeta. Para entender cómo comenzó la vida, debemos retroceder en el tiempo y examinar la composición química de ese joven mundo. De todos los elementos químicos posibles en el universo, 94 ocurren naturalmente en la Tierra. Cada uno tiene características únicas, su comportamiento, su afinidad con otros elementos y la cantidad de energía necesaria para formar o romper enlaces. Algunos elementos no reaccionan en absoluto, otros, como el silicio, reaccionan lentamente y requieren enormes cantidades de energía para reestructurar sus moléculas. Aunque el silicio es abundante en la Tierra, no es un buen candidato para la vida biológica. En cambio, el carbono, el cuarto elemento más común en el sistema solar, es mucho más reactivo y puede formar enlaces fuertes tanto con átomos de carbono como con otros elementos clave como el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Toda la vida en la Tierra se basa en este elemento, que se combina con oxígeno y hidrógeno para formar moléculas orgánicas, esenciales para la biología. En la era adeana, la Tierra era un caldo de posibilidades, donde los azúcares que eventualmente se convertirían en la columna vertebral de nuestras moléculas genéticas y en el combustible para nuestras células, se formaron a partir de la química cósmica. Estos compuestos orgánicos, nacidos en las regiones formadoras de estrellas de la Vía Láctea, flotaron libremente en los océanos primitivos. Allí, las bases nucleicas y los compuestos simples, como los que contienen nitrógeno, comenzaron a combinarse, formando las primeras moléculas autorreplicantes, las que más tarde se convertirían en el lenguaje molecular que almacenaría la información necesaria para la vida. Estas combinaciones de bases nucleares, que conforman las instrucciones esenciales para crecer, reproducirse y mantenerse vivo, ya existían como una especie de sopa orgánica en los océanos de la Tierra primitiva. Este proceso fue confirmado en la década de 1950 por los científicos estadounidenses Stanley Miller y Harold Urey, quienes diseñaron un experimento pionero para tratar de recrear estas condiciones. Utilizando una mezcla de agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y aplicando una chispa eléctrica, recrearon lo que podría haber sido la atmósfera temprana de la Tierra. De manera similar a lo que ocurre cuando un rayo cae sobre el suelo, se produjeron nuevos productos químicos, entre ellos, varios aminoácidos esenciales para la vida. Este experimento demostró que los bloques fundamentales para la vida podían formarse a partir de la materia inorgánica. Sin embargo, aunque estos bloques de construcción existían, la vida no se limitó a su simple presencia. Para que las moléculas cobraran vida, tenían que unirse de manera muy específica para formar proteínas y moléculas autorreplicantes que constituyen la maquinaria básica de la vida. Aquí es donde surge la gran paradoja. Hoy, casi todos los seres vivos utilizan el ADN como su molécula autorreplicante, pero el ADN necesita proteínas para leer y reproducir sus instrucciones. Y, a su vez, las proteínas necesitan del ADN para existir. Es el dilema clásico del huevo y la gallina, ¿qué vino primero, las proteínas o el ADN? La respuesta podría estar en una molécula intermedia que pudo haber sido el prototipo de la compleja maquinaria que sostiene la vida, el ARN. El ARN, una molécula de cadena sencilla, similar al ADN pero más simple, podría haber sido capaz de replicarse a sí misma. Los científicos creen que el ARN pudo haber realizado todas las funciones necesarias para el metabolismo temprano y la replicación, dando lugar a lo que se conoce como el mundo del ARN. En este mundo primitivo, todas las funciones biológicas se habrían realizado mediante este patrón de base nuclear, donde las combinaciones de azúcares y bases nucleares se unían espontáneamente en reacciones químicas, formando largas cadenas que continuaban creciendo a medida que una base nucleica tras otra se unía al conjunto. Este caos, propio de los océanos profundos de la Tierra adeana, podría haber sido el primer paso hacia la vida tal como la conocemos, con la replicación exitosa de una molécula. Así, en medio de este torbellino químico, la vida habría comenzado su viaje, guiada por el ARN en sus primeras formas autorreplicantes, estableciendo las bases de la biología que hoy entendemos. La vida, tal como la conocemos hoy, no surgió de inmediato en toda su complejidad.
En sus inicios, la vida era un proceso mucho más simple, basado en los componentes básicos disponibles en la Tierra primitiva. Pero antes de que la vida pudiera comenzar a organizarse, tuvo que pasar por una serie de complejos y delicados procesos químicos. En sus primeros momentos, el proceso de la vida no era más que una sopa química en la que diferentes elementos se encontraban, se unían y se disolvían de manera espontánea. Pero pronto comenzó a surgir algo más interesante. En esa sopa primordial, aparecieron hebras de ARN, ácido ribonucleico, una molécula más simple que el ADN, pero capaz de replicarse por sí sola. Estos hilos de ARN se organizaron en estructuras estables, que a su vez actuaron como plantillas para crear copias de sí mismas, un proceso fundamental para la replicación y la perpetuación de la vida. Sin embargo, esta sopa de ARN no era suficiente para considerarse vida. Aunque las moléculas de ARN podían replicarse, no eran lo suficientemente complejas como para formar un organismo autosuficiente. La Tierra primitiva no era un lugar amable para las frágiles cadenas de ARN. Las condiciones químicas en los océanos primitivos podían alterar o destruir estas cadenas, lo que representaba un desafío para la vida incipiente. La solución llegó cuando los ácidos grasos, que también se formaban espontáneamente en la sopa prebiótica, entraron en juego. Estos ácidos grasos tienen una estructura única, una parte de la molécula es atraída por el agua, mientras que la otra la repele. Cuando se encuentran con agua, los ácidos grasos no pueden cumplir con ambas necesidades de su estructura bipolar de forma aislada, por lo que se agrupan espontáneamente formando esferas. Estas esferas formaban lo que podrían ser las primeras estructuras similares a células, llamadas protocélulas. Estas protocélulas servían como compartimientos protegidos donde las reacciones químicas podían ocurrir sin la interferencia de las condiciones externas. Dentro de estos compartimientos, el ARN podía replicarse y dar lugar a las primeras reacciones metabólicas. La selección natural comenzó a favorecer aquellos sistemas químicos más estables que eran capaces de autoconservarse y perpetuar su existencia. A partir de ahí, nacieron los primeros sistemas metabólicos que eventualmente se convertirían en los cimientos de toda la vida en la Tierra. La vida no solo surgió de un caos químico, sino que, a lo largo de miles de millones de años, se organizó, se multiplicó y se transformó, dando lugar a formas de vida más complejas. Esta increíble historia de origen es el comienzo de un viaje fascinante que continúa hasta hoy. En los próximos episodios, exploraremos más sobre los primeros fósiles de vida y las teorías que sugieren que tal vez la vida misma pudo haber llegado desde el espacio exterior. Si te ha interesado esta historia sobre los primeros pasos de la vida en la Tierra, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué otros temas te gustaría ver en el futuro. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.